En el siglo XV, la Horda de Oro se desintegró y sus tierras se volvieron un campo de batalla entre descendientes de Genghis Khan y jefes tribales. En este contexto apareció Abu'l-Jahir Jan, descendiente de Shibán, nieto de Hochi, hijo de Genghis Khan. Para evitar confusiones, aclaro que nuestro protagonista no es el Jan kazajo Abu'l-Jahir del siglo XVIII, sino un gobernante que vivió casi 300 años antes. Es precisamente con él que comienza la historia del estado que en las fuentes se llama el estado de los uzbecos. Este unía a los nómadas de Desht y Kipchak y a las ciudades de Asia Central, pero existió por poco tiempo. Hoy vamos a analizar cómo Abu'l-Jahir logró llegar al poder, qué éxitos alcanzó y por qué su estado se desintegró rápidamente. Bienvenidos al canal Amazing History, donde explicamos tramas complejas de forma sencilla. Gracias a todos los que nos apoyan con sus me gusta, eso nos ayuda a hacer nuevos episodios regularmente. Un agradecimiento especial a los patrocinadores y mecenas. Gracias a su ayuda, seguimos trabajando para mejorar la calidad de nuestro contenido. ¡Vamos allá! Cuando hablamos de Abu'l-Jahir, es importante primero imaginar en qué mundo vivía. A principios del siglo XV, la Horda de Oro ya había dejado de ser un solo estado. Sus tierras se repartían entre los Ulus, ramas chingísidas, y las estepas de Desht y Kipchak. Cada grupo buscaba su propio líder. La situación se agravaba aún más, porque en el sur, los timúridas estaban ganando poder. Después de la muerte de Tamerlán, sus herederos lucharon entre sí por Samarcanda y Bujará. Un jugador difícil para los vecinos. Con ellos y los nómadas había frecuentes conflictos comerciales o militares. Además, en el este existía Mogolistán. Este estado también reclamaba el control sobre parte de los territorios nómadas y las ciudades del Sirdaria. Así, en esa época la estepa estaba entre tres fuerzas, restos de la Horda, los timúridas y Mogolistán. Precisamente en este entorno complicado comienza su camino Abu'l-Jahir Jan, un hombre que intentaría reunir a las tribus dispersas y construir un nuevo poder. Conocemos la vida y gobierno de Abu'l-Jahir por crónicas y registros de varias regiones de Asia Central y alrededores. Una de las principales fuentes es la obra de Masud ben Usman Khujistani, Historia de Abu'l-Jahir Jan. La escribió después de la muerte del Jan, basándose en relatos y documentos de su época. Allí, Abu'l-Jahir es mostrado como un líder enérgico y decidido que unificó las estepas. Otra fuente relevante son las obras de Sharaf ad-Din Ali, sobre todo el Libro de las Victorias, que menciona a Abu'l-Jahir en la lucha de los timúridas. En estos textos, él es mostrado no solo como un Khan de las estepas, sino también como un actor en la gran política de la región. Abu'l-Jahir nació alrededor de 1412 y era descendiente de Shibán, el hijo menor de Yochi y nieto de Genghis Khan. Ese origen le abría el camino al título de Khan, pero en las condiciones del siglo XV eso ya no era suficiente. La horda se desintegró y cada descendiente de Genghis Khan debía probar su derecho al poder. Desde joven, Abu'l-Jahir se vio envuelto en los juegos políticos de la estepa. Estuvo en la corte de Jumaduk Khan, otro descendiente de Shibán, y participó en sus campañas. Aquí recibió sus primeras lecciones de arte militar y aprendió a desenvolverse entre jefes mayores y experimentados. En 1427 Jumaduk Khan fue derrotado y murió en batalla, mientras que el joven Abu'l-Jahir fue capturado por un miembro de otra rama de los descendientes de Genghis Khan. Para él, esto fue una dura prueba. Se quedó sin protector, sin ejército y sin garantías para el futuro. Sin embargo, al año siguiente fue liberado. Esta experiencia lo hizo más cauteloso y sensato, y volvió al juego a pesar de todas las conmociones. Abu'l-Jahir aún contaba con seguidores que lo apoyaban. También había pequeños destacamentos de Kipchaks y Kangli, quienes lo reconocieron como heredero de la línea Shibanida. Fueron ellos quienes le aseguraron sus primeros pasos hacia un papel independiente en la estepa. Al salir del cautiverio en 1428, Abu'l-Jahir vivió un momento clave en la historia de la estepa. Mientras la antigua horda se desintegraba, las tribus buscaban a un nuevo unificador.
Ese mismo año, en el Ulus de Tiumen, se convocó un Kurultai, un consejo de jefes y emires, donde se decidió a quién confiar el poder en Desht y Kipchak. Había varios candidatos, pero la elección recayó en el joven Abuljair. Su descendencia de Shibán le otorgaba el derecho legítimo al título de Khan, y las pruebas que había superado, junto con la presencia de un pequeño pero leal ejército, lo convertían en una figura de compromiso conveniente. El apoyo de los manguitos, descendientes y compañeros del famoso Edigay, jugó un papel decisivo. Bacas Bey vio en Abuljair la oportunidad de fortalecer su posición aliándose con el joven Chingisida. Sin su apoyo, el Kanato de Abuljair difícilmente habría existido. A los 17 años, Abuljair fue nombrado Khan. Le esperaba el reto de convertir una alianza tribal en un estado, aún siendo nómada por naturaleza. Sabía que el poder en la estepa solo se mantenía con la espada. Ya sus primeras campañas demostraron sus ambiciones. Se dirigió hacia Yoresm, donde desde la época de la Horda de Oro quedaban ciudades ricas. Abuljair tomó Urgench por poco tiempo, pero no pudo mantenerlo. El calor y las enfermedades expulsaron a los nómadas de regreso a la estepa. Sin embargo, el simple hecho de la incursión le dio la reputación de ser un líder fuerte, capaz de desafiar incluso a las ciudades de Asia Central. Más importante fue la conquista de las ciudades en el Sir Daria. En 1446, Abuljair tomó Signac y varias fortalezas vecinas. Ese fue un momento decisivo. Antes era Khan de la estepa, pero ahora tiene la llave del mundo sedentario. Signac se volvió su capital y desde ahí empezó a influir en la política regional. En ese momento, en el estado vecino de los Timuridas, todo era un verdadero juego de tronos. Después de la muerte de Shahrukh, hijo de Tamerlán, sus herederos comenzaron a luchar por Samarcanda. Ambos buscaban aliados y no rechazaban ayuda externa. Uno de ellos, Abu Said, se encontró en una situación especialmente difícil y recurrió a Abuljair en busca de apoyo. Para el Khan de la estepa era una oportunidad para intervenir y ganar prestigio. Abuljair reunió a su ejército y se acercó a Samarcanda. No lograron tomar la ciudad misma, ya que ahí resistían los partidarios de otro pretendiente, Abdullah, pero la mera presencia del ejército de la estepa cambió el equilibrio de poder. Abu Said logró tomar el poder y, en agradecimiento, recompensó generosamente a Abuljair. El regalo más importante no fue el oro, sino una alianza dinástica. Abuljair se casó con la sobrina de Abu Said, Rabella Sultán Begim. Ella era hija de Ulugh-Bek, nieto del propio Tamerlán. Para un gobernante de las estepas, esto significaba ser reconocido como igual entre los timúridas. Ahora Abuljair no era solo un Khan vecino, sino un pariente de una dinastía influyente, lo que aumentó mucho su prestigio y fortaleció su posición entre las tribus nómadas. La principal residencia de Abuljair se convirtió en la ciudad de Signac. Este centro en el Sir Daria era estratégico, conectaba a los nómadas con rutas comerciales de Asia Central y les daba acceso a recursos sedentarios. Aquí el Khan reunía al ejército, recibía embajadores y administraba tributos. El estado de Abuljair era típico para su época. No se sostenía en la burocracia ni en leyes escritas, sino en el carisma personal del Khan y en la fuerza militar. El Khan actuaba como árbitro entre las tribus, distribuía el botín y los tributos, y se aseguraba de que cada aliado recibiera su parte. Romper ese equilibrio amenazaba con una rebelión. Entre sus súbditos estaban los kipchakos, naimanos, kangli, así como los manguitos, quienes desempeñaban un papel especial como aliados militares. Todos eran llamados uzbecos, no en sentido étnico, sino político. Para los vecinos, esta masa de nómadas unida se volvió una fuerza reconocible. Esta alianza fue la base del estado conocido como el Kanato Uzbeco. Después, cuando algunas de estas tribus se asentaron en Mabernahr, formaron en gran parte el núcleo del pueblo uzbeco moderno. Las relaciones exteriores también eran importantes. Al sur se encontraban los dominios de los timúridas, y Abuljair tenía que tener en cuenta sus intereses. Al este estaba Mogulistán, que reclamaba parte de las tierras. Al norte y al oeste quedaban los descendientes de la Horda de Oro y el Ulus de Siberia. Este entorno lo empujaba constantemente a la guerra, pero al mismo tiempo lo convertía en una figura destacada en la política de toda la región. A mediados del siglo XV, Abuljair parecía haber llegado a la cima. Tenía capital en Signac,
alianza con los timúridas, matrimonio dinástico, grandes victorias y fama de ser el terror de la estepa. Justo en ese momento comenzaron las pruebas que poco a poco debilitaron su poder. En 1457, los airatos, mongoles occidentales, invadieron la estepa. Abul-Jahir intentó enfrentarlos cerca de Kokoshan, cerca de Signak, pero fue derrotado. El ejército fue vencido. El Jan se refugió en la ciudad y tuvo que aceptar una paz humillante. Este golpe debilitó su autoridad y marcó un punto de inflexión. Por primera vez, los súbditos dudaron de si el Jan era capaz de protegerlos de una amenaza externa. Tras el golpe externo llegó una crisis interna. En la estepa, el Jan equilibraba los intereses tribales repartiendo el botín para evitar exclusiones. Después de la derrota y las campañas fallidas, ese equilibrio se rompió. Cada vez se escuchaba más el descontento de que el Jan se había involucrado demasiado en los asuntos de los timúridas y prestaba poca atención a las necesidades de los habitantes de la estepa. En ese momento, dos chinguisidas, Kirei y Janibek, retiraron a muchas tribus del control de Abul-Jahir y emigraron a Mogulistán, donde formaron una nueva unión que pronto se llamaría Kanato Kazajo para Abul-Jahir. Esto no fue simplemente una pérdida de personas, fue una señal de que parte de sus súbditos prefirió una vida arriesgada en las estepas ajenas con tal de escapar de su autoridad. Desde entonces, el Kanato se debilitó. Algunas tribus apoyaban a Abul-Jahir, otras buscaban nuevos líderes y otras se unían a vecinos. El propio Khan aún intentaba mantener su posición. En 1468, Abul-Jahir inició una nueva campaña contra sus rivales. Su objetivo era recuperar el control sobre las tribus que se habían ido con Kirei y Janibek y demostrar que seguía siendo el dueño de la estepa. Pero el destino decidió otra cosa. Durante la campaña, el Khan enfermó de repente y su muerte fue inesperada para el ejército y todo el Janato, que dependía solo de su autoridad. Tras la muerte de Abul-Jahir, la alianza tribal se deshizo rápidamente. Sus descendientes recibieron ulus separados, pero carecían de autoridad para controlar la estepa. Bajo un solo mando, algunos grupos pasaron bajo el control de sus vecinos, otros buscaban nuevos protectores. El Kanato unificado que Abul-Jahir había construido durante casi 4 décadas ya no existía, y aún así, Abul-Jahir no desapareció de la historia. Los Sheibánidas, descendientes de Abul-Jahir, resurgieron en el siglo XVI cuando Muhammad Sheibani unió fuerzas de la estepa y conquistó Maveraun-Nahr, fundando una dinastía en Bujará. De esta manera, la memoria del Kanato de Abul-Jahir continuó viva en otras formas y nuevos estados. El legado de Abul-Jahir es doble. Por un lado, su estado resultó ser de corta duración y no resistió las contradicciones internas. Por otro, fue precisamente él quien se convirtió en la figura que conectó la época de la Horda de Oro con la nueva historia de Asia Central. A través de él, pasa la línea de sucesión de los ulus de la Horda hacia los kanatos uzbecos y kazajos. Eso es todo. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.